Hola, bienvenidos a Después de Medianoche. Hoy tengo para ustedes 4 de los relatos más aterradores contados por los abuelos. Espero que los disfruten. Pero antes de empezar, si tienes alguna experiencia paranormal, no dudes en escribir en los comentarios, ya que es muy probable de que seas el siguiente protagonista de alguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi abuelo normalmente suele contarnos historias a mí y a mis primos, y una de ellas me dejó completamente sorprendida. Hace muchos años, él tenía un amigo, el cual juraba que podía tirar las brujas cuando salían por las noches, en forma de bolas de fuego. Normalmente, mi abuelo y su amigo salían a trabajar a las 3 de la mañana, e iban en bicicleta a los ejidos para el corte de caña. Él cuenta que una vez, cuando salieron a trabajar, vieron una bola de fuego que cruzaba cerca de ellos. Su amigo se detuvo y le dijo con una risa: «Mira cómo la tiro». Mi abuelo solo negó con la cabeza mientras seguía su camino, pero al ver que su amigo no lo seguía, decidió regresar. Su amigo estaba diciendo unas palabras extrañas y la bola de fuego cayó sobre la maleza. «Vamos», le dijo su amigo bajando de la bicicleta mientras cruzaba el arroyo. Mi abuelo se negó y le dijo que mejor se fueran, pero su amigo no le hizo caso y le dijo: «Vete tú si quieres, yo me quedaré a ver quién es». Sin más, mi abuelo regresó a la casa para contarle a mi abuela lo que había pasado. Mi abuela le dijo que existía una oración que al rezarla al revés hacía que las brujas cayeran, pero que se debía ser muy cuidadoso al decirla, porque si se hacía mal, ellas bajarían para atacarte. Con los días, el amigo de mi abuelo fue a visitarlo. Se veía cansado y pálido. Mi abuela y mi abuelo, preocupados, dejaron que pasara y lo invitaron a sentarse. Fue ahí cuando su amigo les contó que llevó a la bruja a su casa y ella le ofreció darle lo que quisiera a cambio de que la dejara ir. Él le pidió dinero a cambio de su libertad y la mujer enojada le dio 2 lingotes de oro y se fue una noche de luna llena. El amigo de mi abuelo le contó que había enterrado ese oro y que solo la persona indicada podría encontrarlo. Pocos días después, el amigo de mi abuelo murió de causas desconocidas, pero desde su muerte, una mujer llegó a vivir a su casa. Y mi abuelo cuenta que desde entonces, cada día que salía a trabajar pasaba por la casa de su amigo y veía a aquella mujer parada en la calle, mirándolo con ojos de molestia. Muchas gracias por escuchar mi relato. Hola, buenas noches. Mi abuela solía contarnos una leyenda, una supuesta aparición de la que hablaban todos los muchachitos en su época aquí en la colonia, una de las más viejas de la Ciudad de México. Una leyenda muy local, tan solo de unas calles conocidas por los vecinos. Cuando escuchábamos la historia de niños, mis primos y yo siempre nos reíamos, aunque la abuela estaba seria. Y es que la leyenda hablaba sobre unas piernas, de las piernas de un hombre que caminaban solas por la calle, arrastrando uno de los pies, y que mientras veías las piernas se escuchaba la voz, quizás la voz de ese hombre, de la otra parte de su cuerpo, buscando su otra mitad. Nos hablaban de muchos fantasmas, de leyendas, de apariciones, toda mi vida escuchando al respecto, pero nada me daba menos miedo que pensar en aquella aparición. Pero las cosas cambian, a veces una experiencia está aguardando por nosotros para venir y hacernos pensar distinto, creer en cosas distintas. A mí me tocó vivirlo junto a mi mamá. Aquella noche en que mi abuela se cayó y nos llamó pasadas de las 10 para pedirnos ayuda. Creía que se había roto la muñeca, pero como siempre, no quiso preocupar a nadie y nos habló hasta que ya no aguantaba el dolor. Ya saben cómo son las abuelas. Tomamos aquellas 4 estaciones del metro que nos separaban de su colonia. Salimos de la estación y aquella lluvia ligera que se dejaba sentir parecía haber espantado a toda la gente de la calle. No se veía nadie, ni los carros. Apresuramos el paso, nos surgía llegar a ver a la abuela y asegurarnos de que no fuera nada grave. Recuerdo que hacía frío, porque en aquel momento me arrepentí de haber tomado una chamarra tan ligera, en aquella prisa con la que salimos de la casa. Mi mamá también debía tenerlo, pues apenas si se puso un suéter encima. Mientras avanzábamos, escuchábamos un sonido a lo lejos. Nos detuvimos de pronto por un momento. Yo pensé que alguien en algún lugar cercano a nosotros, en la oscuridad, necesitaba ayuda. Pero mi mamá me jaló de la mano y me dijo que estuviera listo para correr. Y empecé a pensar en lo peor, un asalto o algún loco, o algún borracho escondido por ahí. Aquel sonido era como de dolor, y creí entender entre aquel quejido que aquella voz preguntaba: «¿Dónde? ¿Dónde?». Apresuramos el paso.
Mi mamá me jaló para que comenzáramos casi a correr. Íbamos nerviosos y no queríamos voltear atrás. Aquella voz que cada vez escuchaba más lejos, que cada vez dejábamos más atrás. Al llegar a la siguiente calle, al cruzar aquella calle solitaria y oscura, ya a punto de llegar a la de mi abuela, les juro que a lo lejos, caminando en dirección contraria a nosotros, alejándose, vimos unas piernas, o eso parecían. Quizás había alguien, pero el resto no la alcanzaba a ver, solo las piernas. Mi mamá ahogó un grito y aquello lo que fuera cambió de dirección y empezó a caminar hacia nosotros, a un paso sobrenaturalmente rápido. Les juro que lo único que vimos fueron aquellas piernas. Corrimos y corrimos hasta llegar a casa de la abuela, con el sudor escondido entre lo mojado por la lluvia y el miedo disimulado en la preocupación que sentíamos por ella. No le dijimos lo que vimos. Mi mamá y yo no volvimos ni siquiera a comentar al respecto. Tampoco le conté a mis primos, pero la siguiente ocasión en que mi abuela volvió a contarnos aquella leyenda, de aquellas piernas que recorrían las calles en busca de aquel sonido, de aquella voz llena de dolor, yo fui el único de sus nietos que ya no se reía al escuchar. Muchas gracias por escuchar mi relato. Mi abuela materna cuenta que cuando ella era joven y se acababa de casar con mi abuelo, vivían en una casa alejada en el cerro. Cuando mi tío, que fue su primer hijo, era solo un bebé, mi abuelo solía ir por temporadas a trabajar a diferentes estados, como Nayarit, Nuevo León, y algunas veces a Estados Unidos. Una noche, mientras él regresaba de un viaje, estaba cruzando cerca de un arroyo, el cual era muy extenso y venía desde el cerro donde se ubicaba la casa de mis abuelos. Mientras caminaba, comenzó a escuchar los lamentos de una mujer, acompañados del llanto de un bebé. Al estar cerca de su casa, él creyó que se podía tratar de mi abuela y mi tío, que algo podía estarles pasando. Así que comenzó a correr, siguiendo aquellos llantos por el arroyo. Mientras más avanzaba y se adentraba en el cerro, tratando de encontrarlos, gritaba el nombre de mi abuela, sin recibir ninguna respuesta. Él siguió aquel llanto a través de la oscuridad de la noche, pero cada vez parecía que se alejaba más y más de donde se encontraba su casa. Era como si esos sonidos trataran de llevarlo a algún lugar recóndito del cerro. Mi abuelo sintió un mal presentimiento, acompañado de un inmenso miedo, y supo que no debía estar ahí. Así que decidió regresar e ir a su casa. Al llegar, encontró a mi abuela en la casa y le preguntó si ella había escuchado aquel lamento, a lo que ella le respondió que no y que había estado ahí todo el tiempo. Mi abuelo sintió un tremendo escalofrío y le contó lo que había pasado, preguntándose qué había sido aquello, o a quién o qué pertenecían esos lamentos, y qué hubiera ocurrido si los hubiera seguido hasta el final. Hola, buenas noches. Mi abuela me contó que en el ejido donde ella vivía hubo un caso bastante peculiar. Don Juan tocaba el tololoche sobre un escenario improvisado para la feria del pueblo. Pronto todos irían a sus casas, así que todo el grupo bajó de las tarimas. Pero solo a él se le acercó un hombre que no parecía ser de los alrededores. Pues aunque los ranchos estaban muy separados los unos de los otros, todos se conocían entre sí. El señor parecía ser importante, usaba un traje de charro y el más bonito sombrero negro que se pudiera comprar en aquel entonces. El hombre lo invitó a tocar en su rancho a cambio de una cantidad grande de dinero. Ahora tal vez no parezca mucho, los 3 costalitos de monedas, pero antes eran de oro y eran muchísimas, dice mi abuela cada que cuenta esta historia. Don Juan le dijo a aquel charro que si gustaba que fuera con todo el grupo para tocar en su rancho, pero este le dijo que con el tololoche estaba más que perfecto. Eran más de las 2 de la mañana cuando el charro y el músico montaron un caballo tan negro como la noche. «Cierre los ojos y no los abra hasta que yo le diga», le ordenó el señor a don Juan. El músico sintió temor por eso, así que intentó negarse de último momento, pero el charro le ofreció triplicar el dinero si seguía sus instrucciones. Antes de que don Juan pudiera responder, el hombre comenzó a cabalgar, por eso tuvo que cerrar los ojos. Pero conforme avanzaba, sintió que se elevaba. Abrió los ojos para comprobar que estaba volando. Se aferró a su instrumento con mucho miedo hasta que llegaron al cerro. Una vez ahí, una grieta se abrió entre las rocas, dando paso a una fiesta de gala que parecía estar bastante animada para no tener música. Don Juan fue escoltado por el charro hasta la zona donde tocaría, un escenario mejor que el de la feria, y durante lo que parecieron más de 6 horas, tocó todo su repertorio, todo lo que se sabía, y una que otra improvisación. Fue entonces
que le dieron descanso y se acercó a la barra para beber algo antes de continuar. Mientras bebía un whisky bastante fino, se le acercó una mujer preguntando si él era don Juan, el esposo de tal mujer de tal ejido. Efectivamente, era así. La mujer le dio un sobre con una carta y dinero, con la petición de que se la diera a su esposo. Poco a poco la gente se le fue acercando, dándole cartas, costalitos de dinero y sobres sellados, entre otras cosas, para que las entregara por todos los ranchos vecinos al suyo. Don Juan conocía a toda esa gente, pero no recordaba de dónde. Sin embargo, lo recordó mientras volvía a tocar. Toda esa gente estaba muerta. Pero aún con el miedo que sintió, no le quedaba más que seguir tocando. Fue entonces tiempo de volver, y con las mismas instrucciones montó aquel caballo negro. El charro lo dejó donde lo había recogido al inicio, y le pagó lo que había prometido. El hombre entendió entonces que había estado tocando en el infierno. Unos vecinos suyos lo encontraron junto al camino y lo llevaron a su casa, donde su esposa no lo recibió con mucho entusiasmo. Ella, de hecho, estaba furiosa. «¿Dónde has estado?», le reclamaba ella. «Tocando en una fiesta toda la noche, en el cerro», juraba él. «¿Toda la noche?», le preguntó su esposa. «Estuviste perdido durante 6 meses, Juan. No me quieras ver la cara de tonta. Debe ser que tienes otra mujer y otra familia fuera de San Luis», dijo con más furia que antes. Él palideció con la afirmación de su esposa. 6 meses fuera. Ella no lo creía porque ni siquiera él mismo podía asimilarlo. «Te lo juro», dijo él. «Mira, todo lo que me dieron en la fiesta. Pero no era una fiesta normal, ahí había muertos. Yo sé lo que te digo, no te estoy mintiendo». Él le mostró todo lo que veía dentro del tololoche y ella comenzaba a creer. Pero fue cuando la gente llegó a visitarlo por la noticia de su regreso al pueblo que su esposa finalmente creyó, pues cada persona se iba con un recuerdo de su difunto. Después de eso, el hombre cayó enfermo y nada pudo curar el susto. Mi abuela cuenta esto como la historia del hombre que tocó en el infierno. Esto no es algo que solo mi abuela perjure que es real, pues cuando visitamos a la familia de mi abuela en San Luis, todo cuentan esta misma historia. Muchas gracias por escuchar mi relato. Llegamos hasta el final del video. No te olvides de darle like y suscribirte, ya que eso me ayudaría mucho. También te invito a que veas el contenido de mi canal, ya que estoy muy seguro de que alguno de mis videos te dejará aterrado esta noche. Sin nada más que decir, esto fue Después de Medianoche, y nos veremos muy pronto.